Hola, buenas. Mi nombre es Cintia López y estamos en el espacio del Silver Incredible Woman, este espacio que tenemos para resaltar el trabajo de las mujeres en tecnologías emergentes y, por supuesto, en ciberseguridad. Le tenemos una gran invitada, Lorna Peraza. Gracias, Cintia, por la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Lorna. Bueno, como te había explicado ahora, básicamente el éxito de lograr la entrevista es que podamos conversar un poco de cuál ha sido tu trayectoria, qué es lo que venís haciendo, cómo te metiste en la tecnología, y tal vez empecemos por ahí, ¿verdad? Que nos contes un poco de vos, qué haces y cómo fue que llegaste a este mundo increíble de la tecnología. La historia es divertidísima porque jamás pensé estudiar algo en tecnología. Inicialmente, cuando estaba joven, saliendo del colegio, claro, medicina, me encantaban los niños. Bueno, medicina, no, está como muy complejo, no en la situación. Pero psicología, no tampoco. Terminé con educación. Entonces, hay bueno, muchos años de educación, me encanta mucho compartir, más que todo la parte de compartir mi conocimiento con otras compañeras, con otras personas. Sin embargo, pues al pasar los años, sigo muchos años en educación, más de 28 años de educación estoy, y wow. Resulta que en ese boom intermedio, como a los 20 años de educación, me dice mi esposo, ¿y qué pasa si emprendemos y hacemos algo diferente? Y yo, ¿y ahora qué? Porque antes yo quería emprender, montarme un kinder, una escuela y demás en la misma área de la educación. Sin embargo, pues Lorna dice, no, esto está muy complejo, no lo vamos a hacer, veamos, busquemos. Y existe ese miedo al fracaso. Claro. O sea, que eso a todos nos ha pasado. Sí, sí, y al final, Lorna, es un desafío que yo pienso, no sé qué pensás vos, que a las mujeres se nos da más, porque de repente los hombres cuando quieren emprender nada más dicen, vamos a emprender, así como te dijo tu esposo, y vámonos, y uno empieza a hacer todas las cuentas y a hacer todos los números, ¿verdad? Y entonces como que se retrae, pero es porque tenemos una visión del mundo un poco más amplia. Claro, yo creo que sí, además estaba en ese hecho, en ese momento estaba mamá, bien mis hijos, tengo 2 hijos, estaban en ese entonces pequeñitos, y me dice, bueno, emprendamos, ¿en qué área vos crees que podrías emprender? Y bueno, y él empieza a hacerme esas cuestiones, y en eso mi hijo mayor, porque es mi mayor emprendimiento, mi primer emprendimiento número 1, sobre robótica educativa. Y ahí conozco el mundo de la tecnología. Claro, uno usaba, y mi mamá me lo dijo hace muchos años, mira, Lorna, para ser exitoso en la vida, según hace unos, 40 años, me decía ella siempre, hay que estudiar computación. En aquel entonces se llama computación. Y me puso a estudiar Excel, PowerPoint, usaba lo de micromundos, que no sé si te acuerdas, por ahí algunos que nos van a escuchar. Claro, de la época, sí, claro que sí. Claro. Y uno decía, con eso está, y con inglés. Esas 2 cosas te van a llevar al éxito en tu vida profesional. Y claro, de ahí parte mucho lo que soy yo y esa es mi esencia, pero yo no puedo decirle eso a mis hijos. Entonces, porque mis hijos tienen que abarcar miles de habilidades más grandes ahora que, ¿verdad? Sí, el mundo es más desafiante. Es totalmente diferente. Y entonces, bueno, me dice Daniel, robótica, yo hago con robots, con Legos, que no sé cuánto, y empiezo a investigar y demás, me doy cuenta de la robótica educativa con Legos, que es divina, y me fui a certificar a Estados Unidos, a Carnegie Mellon, a otras universidades en Austin y en diferentes proyectos, y empecé a trabajar con robótica educativa, que siendo algo mucho más sencillo, no es programación pura, para los que no conocen un poco de robótica educativa, algo muy sencillo, muy basado en bloques, con Scratch y otras herramientas, digamos, pero si bien es un principio. Sí, es una metodología, ¿verdad? Porque cuando uno aprende programación es todo como muy estructurado. Y la programación por bloques le ayuda al niño, ¿verdad? Que está orientada hacia ese sector, a que él pueda ver y pueda ir armando, ¿verdad? En su mente y también físico. Entonces es como mucha secuenciación, ¿verdad? Y va entrando en la parte de diagrama de flujo, todas las variables que encontrás cuando programás y un montón de detalles, inclusive el vocabulario de programación, ¿verdad? Entonces vieras que es muy, muy interesante. Los condicionantes que aparecen en otro totalmente, y uno dice, ¿por qué el puntito? ¿Por qué los que hicimos mortales, el puntito para qué sirve? O los paréntesis. Sí, claro. Le decía yo a mi esposo, porque mi esposo es ingeniero informático, entonces vieran que fue muy gracioso cómo entré en ese mundo de la robótica educativa, fue súper exitoso. ¿Hace cuánto, Lorna, más o menos? Con Genius Lab hace como 15 años, más o menos, 15, 16 años que iniciamos ese proyecto, y montamos 3 buses, laboratorios móviles, yo aprendí a manejar el bus, y llevamos este servicio a las escuelas públicas y privadas. Hiciste famosa con ese servicio, porque sí lo recuerdo que veía los buses
Qué chido, ¿verdad? Porque el bus por dentro estaba equipado. Estaba equipado con las compus, las pantallas, era el bus mágico, le decían autobús mágico porque el techo tenía legos, era muy llamativo para los chicos y las chicas en ese entonces porque no estaba tan expuesto a este mundo de la robótica. Hoy en día un montón de colegios, tanto centros educativos privados como públicos, tienen esta parte de la robótica. Y sin dejar de lado pues todo lo que ha hecho la Fundación Omar Dengel, que también fueron uno de los pioneros a nivel gobierno, pero faltaba la parte privada. Entonces ahí fue donde yo vi la necesidad y que como mamá no tuviéramos que sacar de espacio en las tardes o un sábado o un domingo llevar a nuestro hijo a una clase de robótica. Tanto así que hoy Daniel ya tiene 17 años y él quiere estudiar diseño y programación, ¿verdad? Y software y cyber y todo. Ya mecatrónica, hay unas carreras ya ahora súper elaboradas que conllevan eso. Y ahora que tocaste ese tema, me llamó mucho la atención porque efectivamente esas semillitas, ¿verdad? Que uno va sembrando después, hacen que no solo los hijos, que las personas que vos les das vayan transformando ese pensamiento. Y yo lo que decía a muchos papás que tuvimos en esa época de robótica educativa, les decía a la mamá, es que mi esposo es ingeniero, por eso lo metimos en robótica. Y otros me decían, es que yo no sé nada de tecnología y lo metemos en esto a probar. Yo, claro, porque eso no quiere decir que estamos formando a un informático, que estamos formando a un ingeniero en la parte robótica, sino que le estamos dando habilidades para la vida. Claro. Capacidades. No importa que se va a volver un doctor, si se va a volver nada que ver con tecnología. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Nada que ver con tecnología. Claro que sí. El mundo está lleno de tecnología por donde lo veas, ¿verdad? Entonces, no importa la carrera, tendrás un poco más de tecnología si te vas por la de tecnología informática, que otros sí se van por la salud o por educación o por alguna ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo nace Genius Lab? O sea, viene ese proyecto, ahora ¿cómo decís? Voy a vivir de esto, de ese emprendimiento. Voy a vivir de ese emprendimiento, pues me fui a estudiar, mis hijos se quedaron con mi esposo y con mis papás, ahí estudié, me especialicé que 3 meses que iba y venía, y bueno, y otros cursos que a los 6 meses me costó bastante, pero bueno, se logró. Y dije, bueno, ¿y cómo lo llevamos a la escuela? Transformando un autobús de estos amarillos, de ahí se lanza, se transforma el bus y se empieza a ofrecer a las escuelas. Gracias a Dios, en ese entonces las escuelas estaban muy anuentes a estos proyectos que veían la necesidad, ¿verdad?, de un proceso de outsourcing, que era mi servicio, ¿verdad? Hoy en día, y todas las escuelas, la mayoría de escuelas privadas, tienen sus propios equipos y sus propios docentes que imparten la robótica, o tienen otras empresas que están con otro tipo de modelo de negocio. ¿Esto duró como cuánto tiempo? Duró casi, te puedo decir, 14 años. Oh, mucho. Sí, bastante. Y entonces, ¿cuándo das el salto? Decís, bueno, ya esto ya no, ¿verdad? Porque el mercado se acabó, como claro. Todo, como la oferta-demanda, y cuándo te transformas y decís, no, ahora ya vamos al siguiente paso, al segundo emprendimiento. Next level. Exacto. Eso pasa un año antes más o menos, ya veíamos la decadencia del negocio porque ya sabía que esto iba a pasar. Entonces, y se viene pandemia. Entonces, sí, claro, ¿quién va a meter dentro de un autobús a 15 estudiantes? Jamás. O sea, eso fue el último cierre. Entonces, en pandemia, pues decidimos cerrar, vendemos los buses, los que nos quedaron, me quedé con uno todavía, el primero, que es como mi chineado, el que yo aprendí a manejar y todo. Entonces me lo dejé. Yo dije, no, vamos a saber qué puedo hacer con este insumo que ya lo tengo aquí. Es algo que me puede servir para otro proyecto. Entonces, bueno, dijimos, bueno, no, dejémoslo en stand-by. Estuvimos en stand-by como 2 años. Y en eso mismo estábamos con mi hijo menor, en ese entonces me dice David, mamá, yo quiero aprender a jugar algo, juguemos Monopoly. Yo, otra vez Monopoly. O sea, no me entendés, a mí me encanta el Monopoly, tengo como 15 versiones de Monopoly. Ya me imagino, no, y lo sé que sí, como con los dados. Como con los dados que usamos, sí. 1000 versiones. Pero yo otra vez Monopoly. Sí, la misma estructura, decís, el mismo juego, la misma temática, qué aburrido. Hagamos algo. Entonces, que no me canse. Yo decía, tiene que haber juegos más divertidos, más de estrategia para David. David en ese entonces no estaba aprendiendo a sumar. Entonces yo, bueno, busquemos un juego de sumas y empecé a investigar y ver, y encontré con los términos ludificación, gamificación, aprendizaje basado en juego. ¿Qué eran esos 3 grandes términos? ¿Cuál era la diferencia? Eso quiero que me contestes. ¿Cuál es la diferencia? Para que la gente que nos escucha lo entienda, claro, y lo pueda utilizar, porque a veces yo digo, hay espacios gamificados y la gente se me cae viendo como, ¿qué es eso? Sí. Esto va a ser un juego, lo que la gente piensa.
pues sí y no. Exacto. Que sí lo vamos a hacer así, pero entonces tal vez ahora. Eso, buenísimo, Cintia. Y que bueno, empezamos por esa parte de conceptos. Gamificación, pues es utilizar un juego en un contexto de no entretenimiento. Por ejemplo, te puedo hacer una entrevista por medio de un juego de mesa, o inclusive de formato virtual también, se pueden hacer el software. Te puedo hacer una propuesta dinámica, un team building, talleres, muchas cosas a través del juego. Entonces, este proceso gamificado, como vos bien lo decís, no es solo jugar, sino que tengo un objetivo, una meta clara hacia dónde yo quiero llevar este grupo de personas, tanto estudiantes como colaboradores en una organización, hacia un nivel. Profesionales, he visto que los profesionales lo han demandado muchísimo. Hoy en día las organizaciones le piden muchos talleres sobre team building y gamificación para darle esa motivación a su equipo, ¿verdad? Porque estamos tan estructurados y tan monótonos que si el colaborador está feliz, si vos estás feliz, vas a producir un buen trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí parte mucho la de la gamificación, ¿verdad? Entonces, es súper interesante esto del juego. Yo puedo hablarte como 6 horas de esto, ¿verdad? Pero básicamente lo de la gamificación, así nace mi segundo emprendimiento conmigo y me voy a especializar a Barcelona y a Chile para traer esta gamificación aquí a Costa Rica. Y he certificado más de, ya perdí la cuenta, más de 120 personas. Sí, yo sí sé que son más de 100, porque el otro día lo conversamos. Ok, gamificación entonces es eso, pero si yo quiero hablar, por ejemplo, de la parte lúdica, que la gente a veces dice, ay, es que yo quiero hacer actividades lúdicas y eso, ¿por qué es tan diferente de gamificar, digamos, como la estructura? Claro, cuando hablamos de lúdico o aprendizaje basado en juego, que lo usan mucho los docentes, es, por ejemplo, si estamos en un aula y queremos que los chicos de preescolar, por ejemplo, aprendan los colores en inglés, red, blue, ok, por ejemplo. Entonces, con un twister va la docente y pone eso. Entonces, les va diciendo los comandos en inglés, touch the color red o whatever, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, los chiquitos se van familiarizando con los colores usando el juego. Es un medio nada más para aprender el vocabulario de los colores. En cambio, en gamificación, harían eso y se extienden muchísimo más allá. Hay toda una estrategia detrás, hay toda una metodología, existen puntos, existen recompensas, existe el objetivo muy claro, ¿verdad? Y no solo va a jugar un día en la clase, sino que va a estar constantemente en juegos. Pero no se puede dar premios todo el tiempo tampoco, ¿verdad? Porque en un área de educativa, los chicos tienen que acostumbrarse a hacer las cosas no solo por juego, ninguna recompensa, ¿verdad? Sí, yo lo que he visto, ¿verdad? Bueno, porque también soy certificada, es que yo lo hice en el curso de dirección de proyectos, entonces efectivamente siempre hay un componente que al final yo les facilito a ellos la estructura y ellos entonces empiezan a tener ideas y dicen, no, hagámoslo de esta manera, hagámoslo de esta manera. Claro. Y entonces, en realidad ya el premio es ganar. Es un aprendizaje de contenidos enriquecedor, entonces, divertido. Claro, ya solo el hecho de ganar, porque ya yo lo vi, que era solo ganar y que hay premios, a veces llevaban una galleta, que un chocolate, algo, pero Fantasma es un juego que ahora tal vez nos vas a contar un poco de como de los que digo yo, los del top 5, ¿verdad? O el top 10, pero les genera una sinergia, una energía, ¿verdad? Una serie de habilidades que tal vez ahora quiero que me converses un poco de eso, porque es que cuando vos conectás con los juegos de esta manera, no es igual cuando yo estoy en la casa y estamos jugando como por ocio. Ajá, claro, por entretenimiento un día viernes en la tarde. Exacto. Y eso nos pasó a todos en pandemia. Yo creo que muchos desempolvaron por ahí los juegos de mesa en pandemia y jugaron. Claro, banco y todo eso. Era de entretenimiento, pero muy claro lo que decís. Y tenemos gente certificada de la UNA, del TEC, de diferentes empresas, coaches, arquitectos, doctores, informáticos, de cualquier área están certificados y ellos me dicen, mira, Lorna, utilicé este juego para no sé qué, para diseño de la arquitectura y no sé cuánto. Y yo, ¿qué? Claro, yo no entiendo nada de arquitectura, ¿verdad? Pero él, que es el especialista en su área, transforma y adapta ese juego para enseñar contenidos, para enseñar un diseño gráfico de algo, ¿verdad? Y estamos hablando apenas de juegos de mesa físico. Imagínense lo que se puede hacer en un software. Y en software, por ejemplo, la empresa de Deloitte, la empresa de BBVA, son empresas que tienen dentro de su contenido y desarrollo profesional, tienen una plataforma para que las personas estén constantemente capacitándose y es gamificada, porque te dan premios, te dan toda la información, van ajustes, recursos humanos entran mucho por ahí también y apoyan mucho a la organización. Entonces, vieras que es muy interesante ese mundo de la gamificación. Sí, y tal vez lo que me llama más la atención, Lorna, es, ok,
¿cuáles son esos juegos que vos decís, estos son juegos para gamificar? Y de repente, bueno, yo uso casi que todos los que me encuentro, pero debe haber una clasificación, una forma como para que la gente pueda entender que efectivamente, si yo quiero llevar una estrategia, mejorar habilidades blandas, habilidades para la vida, depende del objetivo, el juego se va a ir adaptando. Claro, va mucho en la creatividad tuya, ¿verdad? Y uno me dice, no, yo no soy tan creativa, no soy tan creativo, ¿qué puedo hacer? Claro, utilizar un juego que ya existe, esa es una opción, ¿verdad? Un Jenga, un Monopoly, darle vuelta, gran banco, le das vuelta. Ahora, hay otros juegos que Costa Rica casi no tiene este tipo de juegos de estrategia. Llámese un Catán, llámese un Dungeons and Dragons, llámese son juegos de partidas de 5 a 6 o a 15, 20 horas. Inclusive hay gente que ama hoy en día jugar. Costa Rica ya tiene por lo menos algunos 3 o 4 proveedores de juegos que son totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en una tienda de juegos de mesa, ¿verdad? Entonces, o bien podemos diseñar nuestro propio juego. ¿Qué te parece? Cintia, dime un tema que vos enseñas en tu área. Digamos, bueno, la parte de administración de proyectos, todo lo que es la parte de riesgos, costos, cronograma. ¿Qué pasa si Cintia viene y diseña su propio juego para diseñar costos y riesgos operativos y toda la parte de planificación y metodología? Claro, se puede hacer. Eso es lo bonito de la gamificación. Uno, pues, súper, diseñarlo vos mismos. Dos, puedes utilizar cualquier material, no hay que comprar elementos caros, no hay que tener esos juegos divinos, que es una extra, pero si no, vos lo puedes diseñar en una cartulina, en una caja de pizza, se diseña el juego para tal. Igual puedes poner a tus estudiantes, a tus colaboradores a diseñar un juego para esto, un prototipo, y estamos hablando de prototipar, estamos hablando de design thinking, estamos hablando de ideación, estamos hablando de un montón de cosas dentro de una sola actividad. Eso es la parte divertida. Sí, y lo otro que también he aprendido, un poco trabajando con esto, es que hay que tener una estrategia, hay que tener una logística, porque entonces yo digo, bueno, si ellos van a avanzar aquí, ¿qué preguntas quiero hacer? Quiero hacer estas. Y como quién va a ganar, gana el que haga esto, y bueno, este no pierde, pero gana menos puntos, ¿verdad? Y empezó a hacer un tablero que yo tenía, ahí lo diseñé, y lo uso mucho. Claro. Y lo otro importante, Lorna, es que todas las sesiones son distintas. Entonces ya ellos van así como, profe, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Y digo, ok. Y a veces también les doy la batuta. Bueno, entonces ustedes, una vez, de los grupos que tengo, una vez cada 2 o 3 semanas van a diseñar, van a hacer un juego y sobre este tema. Claro, y ves qué emocionante, tus estudiantes están motivados, ahí van las habilidades que vos me decías, hay motivación, hay diversión, no hay aburrimiento, no se estancan, porque todos los días es algo diferente. No, y la temática es pesada, la verdad que claro, hay mucha teoría, el contenido es pesado y entonces, claro, ha sido un desafío, ¿verdad? Cuando yo me certifiqué, porque entonces uno viene con una perspectiva, así parece que le abrieron una puerta, una ventana gigante y una perspectiva de hacer muchas cosas. Ahora bien, por ejemplo, Fantasma, es un juego que a mí no solo me gusta porque parece que es muy básico, pero les genera, ahora lo utilicé en este lugar que andaba, y no lo lograron, se quedaron así ellos. Profe, pero es que usted está diciendo una cosa y luego dice lo contrario. Le digo, es que hay tarjetas, tal vez ahora nos explicas un poco, y cuáles son esas habilidades que desarrolla un juego como Fantasma. Claro, Fantasma Blitz, para que lo conozcan ahí, por ahí, se llama Fantasma Blitz, es un juego de una casa que se llama David, es uno de mis favoritos, de hecho, yo tengo como 15 sets de esos juegos porque los utilizo muchísimo. Y este juego fantasma lo que hace es, el propósito es que tienes 5 elementos, un fantasma blanco, un sofá rojo, una botella verde, un libro azul y un ratón gris. Esos 5 elementos se ponen en la mesa de la partida, ¿verdad? Y tienes 52 tarjetas. Con estas tarjetas lo que vienen son las mismas imágenes de los 5 elementos. Sin embargo, las imágenes vienen mezcladas. Vienen 2 personajes por tarjeta y en esa tarjeta lo que viene es que hay que elegir que venga el personaje en forma y color, ¿ok? Por ejemplo, si viene la tarjeta del fantasma blanco, tomo y agarro el fantasma blanco. Porque está siendo igual a la que yo tengo y está súper bien. Claro. Hasta ahí iban perfecto. Porque tomé el punto. Sí. Cuando haces el switch que dice Cintia, es lo más interesante, porque la gente dice, ok, ya le agarré el toque al juego, ¿verdad? Ahora, la otra tarjeta que viene en el mazo también, nadie dice las tarjetas se leen solas, uno las tiene que analizar. Nada más las pone. Exacto.
Y entonces en esa tarjeta lo que viene son 2 elementos, 2 personajes también, pero hay que agarrar y tomar el objeto que no está ni en forma ni color, que no está presente. Entonces, claro, por descarte tenés que buscar, no está el libro azul. Un fantasma gris. Un fantasma gris dice, bueno, y el libro ajá, amarillo, el libro gris. Ajá. Entonces uno dice, bueno, no puede ser el fantasma, no puede ser el ratón. Claro. Ahí los perdí. Claro, porque la botella verde, por ejemplo, podría estar porque no está la botella ni el color verde en esa tarjeta que escribimos. Entonces, tienen que buscarlo ahí, búsquenlo, googleenlo, Fantasma Blitz. Es súper interesante la agilidad mental que tienes que desarrollar. Eso es uno. Estar atentos, concentrados en el juego. 2, también tienes que la coordinación ojo-mano. Porque, ¿cuál era? Y ya, cuando uno lo va a agarrar, ya alguien lo agarró. Claro, porque tu agilidad, tu habilidad de movimiento rápido, ¿verdad? Entonces es un juego que yo nunca le he cambiado su formato de diseño porque me encanta cómo es. Te sirve para abrir grupos de personas, para no sé, un icebreaker que le llamamos también. Un rompehielo. Un rompehielo, exacto. Te sirve para cohesión de equipo también, reírse un rato. ¿Qué pasa por 10 minutos que dejemos de hacer tal cosa? Necesitamos que nuestro grupo esté feliz, contento, tenga empatía, que se diviertan, que liberen todas las oxitocinas, dopaminas y todas las citinas para poder estar felices y generar un buen trabajo. No, y lo otro que es lo que, por lo menos ahora que trabajé con este grupo de colegio, logré es que les decía, chicos, es que hay que analizar, y ellos se quedaban, pero es que usted nos dijo que así de esta manera, ¿verdad? Sí. Y ahora no sé cómo hacerlo en la contra, claro, ¿verdad? Y entonces le digo, bueno, vamos a hacer una prueba práctica, ¿verdad? Entonces ya se quedaban así, y tal vez una de las cosas que más me gusta en el formato que tiene es que son 4 elementos tan simples, 5 elementos tan simples, que realmente es una cajita pequeña, que usted la puede llevar a cualquier lado. Y es kinestésico. A mi hijo le encanta, al de 11, le encanta. Es kinestésico, a mí me gusta porque tenés que agarrar. Entonces, Monopoly, vos lo que hacías era seguir así, las tarjetas son solo la tarjeta como tal. Es como fuerza, atraer, jalar. Es como una combinación de varias habilidades que debe de tener el jugador para poder ganar la partida, ¿verdad? Entonces, es increíble, eso es uno de mis juegos favoritos que se puede, pues, utilizar para diferentes cosas, ¿verdad? Luego, otro que me llamó mucho la atención, que me lo compré. sí, porque no sé, yo siempre digo, uno sí, la verdad que se engancha. El Sporit. Sí. Porque normalmente con los estudiantes de cualquier tipo, y en especial ciencias de ingeniería, necesitan mucho hacer esa relación, esas correlaciones de variables. Y aunque pareciera que eso es algo que no es tan complejo, realmente tiene, ¿verdad?, una serie de características que lo vuelven. Pero es que bonito como lo mencionas, ya vos no hablas solo del juego como tal, sino que ya lo visualizas en otro contexto. Con tu contenido de tu materia, con la necesidad de tus estudiantes. Eso pasa en las organizaciones. Lo mismo hacemos en recursos humanos. Mira, Lorna, tengo un problema, me decía una compañera, tengo un virus. Y yo, usemos el juego virus, claro. Y diseñé todo un juego alrededor, porque el virus era la mala comunicación, los chismes y todo lo que sucede en una organización a veces. Es muy normal, pero a través de un juego tratamos de atacar esas cosas. ¿Cómo me comunico mejor contigo? ¿Cómo no hacemos chismes? ¿Cómo trabajamos más en equipo? Y se hace. O sea, esto es un gran mundo por explorar, ¿verdad? Tanto así que pues hay muchos artículos hoy en día. España está a la vanguardia, Europa es uno de los pioneros y vanguardistas en gamificación. Nosotros en América Latina, en Latinoamérica, todo, estamos empezando en esto. Perú, Chile, Brasil, Colombia, estamos trabajando fuertísimo en esto de utilizar el juego como una mecánica o una estrategia más para poder empoderar a las personas en contenidos, en cualquier área. Y tal vez otra cosa, Lorna, que me ha llamado mucho la atención en gamificación es que no tenés un límite. O sea, usted no dice, no, eso no se puede, no, aquello, no. Todo es posible. Y tal vez de todo es posible, bueno, porque son muchísimos los juegos, la verdad que los estudiantes van, yo les hice, ¿verdad? Los primeros que compré, después les hice, háganme una lista de los que ustedes quieren. Y entonces me acuerdo mucho, el de Organs es algo que ha sido la revelación. Lo que pasa es que está en inglés y entonces sí es un desafío, los que no hablan inglés, porque sí es un inglés como que hace el hígado, que es el páncreas, cómo los ataca, y ya se meten en un nivel de juego.
increíble. Pero les gustó como la mecánica como de los órganos, de la parte de esa. Hay otros que les gusta más, hay uno que se llama Exploding Kittens y es muy hay gente que ama a los gatos, le encanta ese juego. Lo tengo porque hay muchos que les gustan los gatos. Hay Sushi Go, que es un juego que compré para Juan David, que está todavía aprendiendo a sumar, entonces basado en sushi, a los que amamos comer sushi, nos encanta jugar sushi cuando comemos sushi. Exacto. Entonces es la noche de sushi. Entonces miren qué interesante cómo en familia, el de la fichita negra, si se me olvidó el nombre. Cobra Pa. Ese ha sido físicamente para mí de los juegos desafiantes para los muchachos. Porque es tomar la ficha, quitarle la ficha a otro. Entonces, en este grupo que te dije de estudiantes muy tímidos, muy retraídos, y de un pronto cuando los veo metiendo la mano y yo así, ¿verdad? Pero eso es el poder del juego, te das cuenta de aquella persona cómo es internamente y hay diferentes tipos de jugadores, las personas tenemos diferentes habilidades. Contanos de los tipos de jugadores es increíble porque hay personas que te dicen el killer le dice, el asesino que le dice, yo soy muy buena jugando stop. Y te voy a ganar, Cintia. Vas a ver que sí, yo soy buenísima. Y te da como aquella seguridad, aquel empoderamiento, porque te está intimidando de que ella es mejor. Éramos nosotros. Killer, sí. Y entonces uno siempre quiere ganar. Siempre va a querer ganar. Hay otros que, como me pasaba cuando jugaba con mi hijo, yo jugaba socialmente. Porque no, ¿cómo bajar al enano a jugar solo, verdad? Soy la mamá, hay que estar apoyando, estaba chiquito y demás. Claro, jugamos sociablemente por el rato, pasar el rato y listo. Los achievers, que es como los que necesitan, digamos, esa palmadita atrás. ¡Ay, qué bien le hiciste! Vos siempre ganas en este juego. ¡Ah, sí! Se siente feliz de haber ganado, pero no es de esa necesidad como el killer, y el ¿verdad? Desafío, así, ¿no? Y el desafío y el reto, exacto. Entonces, esos son el achiever. El achiever. Ajá. Y el killer, el achiever, socializador y el triunfador. Y el triunfador es como se llama. El triunfador también quiere ganar, pero no pasa nada si pierde, ¿verdad? Entonces, hay 4, y hay un test. Este test lo que hace, uno lo encuentra en línea, y es un test más para jugadores de videojuegos, ¿verdad? Que es otra área de la parte de gamificación, el área de videojuegos que se utiliza muchísimo. Sin embargo... ¿cuál es como la principal diferencia, Lorna, que vos podés decirme sobre la gente que juega videojuegos? Porque sí he visto que los que juegan videojuegos, no todos, pero la mayoría, vos decís, no, eso es como muy aburrido porque ellos ya están acostumbrados, no sé si a la emoción de la pantalla, a la emoción del control, no sé. Es diferente jugar en una pantalla, en un televisor, y jugás con un montón de personas más. No tenés que estar con otra parte, persona física presencial. A los que les gustan jugar, mucho de lo que me ha pasado y he visto, les gustan los videojuegos, son personas que no importa que estén solas. A mí me gustan mucho los juegos presenciales porque yo soy muy sociable. A mí también. Porque me gusta compartir. Me aburro con solo jugar yo y eso no. Claro, te gusta compartir con la gente, reírse juntos, llorar juntos de que no gané, decir, no, estás haciendo trampa. Todo ese estira y encoge que pasa en una sesión le gusta a uno, pero a la mayoría de videojugadores no les gusta eso, o les llama muchísimo la atención el poder estar en esa pantalla, ellos solos metidos 100% ahí. Son esas personas que son muy analíticas, son más estructuradas, son buenísimos analizando, que yo soy malísima en videojuegos, o sea, tienen una mente muy buena, son excelentemente, su cerebro funciona totalmente diferente. Y pues para el gusto los colores, ¿no? Claro, claro. Lo que sí he visto mucho en los videojuegos, bueno, por lo menos últimamente, mucha arma, que a mí no me gusta mucho realmente, y como la estructura igual, ¿verdad? Hay que matar a unos bichos o unos aliens, o llamarse Fortnite, Roblox, Clash of la Clans. variable que le ponga, y esto es, y tenemos que llegar allá y estamos aquí. Entonces, claro, ellos desarrollan algunas cosas, pero ahí es donde yo pienso, es un personal para mí, que el juego cuando es más integral, ¿verdad? Porque a mí me gusta cuando hacemos sesiones de juegos de mesa diferentes. A veces jugamos Organs y entonces uno se mete como en esa línea y luego sale y Cobra Pau, ¿verdad? Que te dije que es súper desafiante, y luego Fantasma distinto, y luego el de Killings también, que a los chicos les ha encantado muchísimo, o el Sushi. Entonces, pasar por varios juegos hace que usted tenga como esas conexiones distintas. No está solo como en una línea, que a veces sí siento que el videojuego, usted pasa 8 horas o 10 o más solo haciendo lo mismo. Entonces al final yo, que me aburro con facilidad, me aburro mucho. Por eso es que va mucho con tu personalidad. Es lo que te dice, vos decidís qué juego, si estás más del lado de videojuegos o del lado de juegos de mesa. Y creo que el principio
que tienen en común es que es el ganar, el obtener un premio, una meta, ¿verdad? Los dos tienen esa misma consigna. Tienen una estrategia dependiendo del juego y me decía mi hijo en pandemia, el mayor, me decía, mamá, pero ¿por qué me quitas Fortnite? Yo estoy jugando aquí y digo yo, es que no quiero que estés más en la computadora porque has usado todo el día en la escuela, para el colegio, en la tableta o en la compu, y en la tarde también, entonces estaba pasada, pegado todo el día. Sí, hasta las 8, 9 de la noche, y yo decía, no, cuando dicen los expertos en educación, los pedagogos, que soy una de ellas, que no más de 2 o 3 horas al día, y 2 es mucho, o sea, es mucho. Entonces, me dice, no, mamá, es que si me quitas Fortnite, ¿cómo hablo con mis amigos socialmente? Y yo, me dejó callada, muchacha, por supuesto, porque era su momento de comunicación con sus compañeros de clase a través del bendito juego. Totalmente. ¿Se puede gamificar a través de un juego de video? Sí, claro. Claro, es toda una estructura en software, en desarrollo de software. Una persona analista y desarrolladora de software puede potenciar y hay juegos. Hay juegos que han desarrollado como unas plataformas, Kahoot, que lo usamos muchísimo en época de pandemia. Es una plataforma con un destino, con un objetivo de hacer preguntas, tiene podio, te manda te felicita, te manda chispas y demás, y está gamificada. Tal vez ahí lo que yo he visto, Lorna, es que cuando son ese tipo de estructuras y que son repetitivas, porque ahora usted le dice a la gente Kahoot, sí, claro, ya vio 1000 Kahoots, ¿verdad? 1000 cosas. Entonces yo salgo que, digamos, yo uso mucho el Miro Board, ¿verdad? Que es un board, una tablero, y entonces ahí hago, no sé, cualquier cosa. Los pongo a ponerse de acuerdo para que hagan objetivos o que los pongo a desarrollar alguna particularidad, que vean variables, bueno, no sé, lo uso para muchísimas cosas. Claro, es que hay un montón de herramientas. Si no te gustan las cosas presenciales, necesitas trabajar algo virtual, sí, porque está Google Jamboard, están las pizarras de Teams, están las pizarras de Zoom, también tienen, buscas cualquier Miro, Mural, o sea, hay un montón de plataformas en línea que podemos conseguir, y una de las favoritas es Genially, que ya está lista para gamificar en cualquier tema. Entonces, qué increíble, el otro día lo vi, sí, te toma un poquito más de tiempo. Sí, porque algo que pareciera que es simple se hace súper complejo, porque usted le puede poner iconos, le puede poner escape rooms que ellos puedan descifrar. Fui creo que el año pasado, a una actividad en San Carlos de expertos en la parte de ciencias, biología, bueno, ciencias e ingenierías. Los ingenieros llevamos muy poquitos, ¿verdad? Pero los de ciencias fue algo increíble. Los biólogos, los químicos, los físicos, los matemáticos, llevando unos escape rooms, unos juegos súper elaborados, con Genial, y yo así, porque de repente me dio pena, digo yo, wow, esta gente, qué nivel. Y es una plataforma que está en línea, hay una parte que es gratuita, la otra sí, obviamente tiene un costo, como todo hoy en día. Entonces, pero cuando vos llegas a dominar esa herramienta, es súper útil. O sea, a través de Canva también podemos utilizar cosas gamificadas, ¿verdad? PowerPoint, inclusive, si le das vuelta y sabes usarlo. Hay mucho, solo hay que investigar un poquito, ¿verdad? O buscar a los expertos y ver, hey, ¿me pueden ayudar en esto? ¿Alguna idea? No estás solo para iniciar en este tema de gamificación, ¿verdad? ¿Cuál ha sido un desafío que has tenido en este tipo de entornos que te han dicho, mira, Lorna, tengo este problema, necesito que me lo resuelvas por la gamificación, que vos decís, eso nunca lo he hecho, pero voy a hacerlo, voy a probarlo? Me tocó una con un banco y me decía hablar sobre crédito hipotecario. Y yo, ok, ni idea del tema, por supuesto. Crédito hipotecario. Y obviamente jamás de finanzas, por supuesto, nunca mi área. Y entonces decía yo, ok, déjame seguir contándome. Entonces la persona me cuenta su necesidad y me dice, mira, Lorna, necesito que un grupo de muchachos, eran todos entre 25 años, 28 años, necesito que dominen la materia de crédito hipotecario para yo después sacarlos, capacitarlos y sacarlos a plataforma y me atiendan al cliente. A uno cuando llega al banco, a plataforma, a pedir un crédito hipotecario. Que tenga el conocimiento, las habilidades. Claro, porque te dicen que era, entonces me dice, claro, era un portafolio así, me enseña ese manual. Yo decía, sí, ya me aburrí con solo ver ese manual. Claro, ¿cómo no? Entonces, la necesidad de él era puntualmente, claro, ver cómo capacitaba a ese grupo de muchachos.
tenían una edad muy joven, venían saliendo muchos de la universidad, estaban todavía estudiando algunos, era su primer trabajo en algunos de ellos, eran como 10, 12, eso fue hace bastante. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacerlo. Claro, tuve que diseñarles un juego, pero el gerente de la sucursal muy anuente a todo lo que yo le decía y empezamos y les diseñé todo un tablero así grande, como con dardos, ¿verdad? Básicamente porque todos eran hombres, muchos les encantaba este movimiento, ¿verdad? Entonces yo decía, tienen que estarse moviendo. Entonces con los dardos, unas tarjetas para la materia y con los dardos iban agarrando puntos y iban avanzando, no sé cuánto. El jefe muy amablemente después de la sesión, tuvimos como casi 4 o 5 sesiones, después de cada sesión les daba cervecitas y alitas de pollo. Muy atento el jefe de la sucursal y vieran qué divino cómo quedó. Fue la mejor sucursal ese año. Increíblemente, ¿por qué? Porque su grupo se capacitó, estaba motivado, el jefe los estaba apoyando, estaba feliz. Se estaban capacitando de una forma dinámica, ¿verdad? Divertida, algo innovador totalmente diferente. O sea, la capacitación así con los dardos y tarjetas y otras cosas, claro. Pues, es diseñar un juego desde la nada. Diseñar juegos es un poco más complejo porque tenés que ver cuántas tarjetas, cuántos jugadores, si sirve, cuál va a ser el objetivo, cómo avanzo, cómo retrocedo. Ajá. O sea, no hay reglas o si hay reglas de repente. Sí, claro, y todos los juegos tienen reglas. ¿Cómo gano? Porque lo primero cuando ves un juego dicen, ¿y cómo gano en el juego? Los que son competidores como nosotras, que queremos ganar siempre. Entonces uno dice, ¿Cómo atajo a esa gente? O hay personas que dicen, hay un juego, qué aburrido. Bueno, aquí estoy. Sí, porque me toca. Pero entonces, ¿cómo sacamos a esa persona a la que no está y la incorporamos al grupo? Contame ahora entonces bueno, dijiste que ese es un desafío. ¿Qué pasó con la ciberseguridad? ¿Cómo fue que llegaste a conectar, verdad? Porque queríamos conocer un poco qué es lo que vos habías hecho, cómo naciste en este mundo de gamificado. Y entonces ahora quiero saber cómo de robótica brincamos a ciberseguridad. Ciberseguridad, pues toda mi vida lo he escuchado, porque como les comentaba, mi esposo es del área de informática y de ciberseguridad. Específicamente, y siempre lo escucho con esos términos, ¿verdad? Cuando en Costa Rica llegan a pasar todos estos acontecimientos y hackeos y demás, entonces todo el mundo hablaba más del tema. Entonces yo escucho mucho lo que él trabaja en casa, y entonces todas las cosas, y él decía, y claro, yo no lo entendía nada. Y digo, bueno, no, voy a entrarle a este mundo. Quiero entender qué es lo que hace. Empecé a hacer cursos de introducción a la ciberseguridad, a ver qué significa, les he dicho, para los mortales como nosotros, qué significa pentesting. Y ahora, ¿qué significa phishing? ¿Por qué un código? ¿Por qué cuando nosotros utilizamos un password, yo usaba el mismo en todo? El mismo en todo. Universal, decías vos. Era mi password favorito. Entonces, mi esposo cuando vio eso decía, no, jamás, ¿ese es el mismo del banco? No, tranquilo, no es el mismo del banco. Ese es el único diferente, le decía yo. Pero vean que como yo llamo, los mortales no sabemos nada de ciberseguridad, no entendemos los contenidos, no entendemos el vocabulario. ¿Cómo hacemos nosotros que personas como ustedes, que son los expertos en ingeniería informática, en ciberseguridad, en electrónica, en ese mundo, entienden muchas cosas de lo que pasa? Pero los que no entendemos eso, ¿por qué no nos lo hacen más sencillo? Entonces, de ahí entraba y yo decía, claro, personas como yo que puedan entender, las amas de casa, las personas que tienen la misma cuenta en Facebook, los adultos mayores, los niños y los jóvenes que pasan metidos en un dispositivo. ¿Cómo hacemos para que ellos estén seguros? Entonces, empecé entrando en esa área de seguridad más bien para amas de casa, seguridad para adultos mayores, para niños, de cómo enseñarles a crear un mejor password, que por qué era la necesidad, que cómo es posible de que me pueden hackear mi cuenta, ¿verdad? Claro. Y ellos no entendían y en algo tan simple, ¿verdad? Que tal vez uno no lo piensa. No, y estamos hablando hoy en día de estafas, tanto telefónicas que por internet, social. La parte social, todo se ve afectado. Entonces yo dije, bueno, empecé a trabajar en esto y he estado diseñando también juegos especiales para ciberseguridad, un cuento para ciberseguridad para niños y jóvenes. Entonces, varias cositas están ahí cocinándose para este 2024 que yo espero que ya puedan salir, y varios proyectos que se vienen en torno a la ciberseguridad para mortales. Qué interesante, Lorna, porque efectivamente uno de los desafíos, bueno, de los que hemos empezado a trabajar en esta área, de los que ya tienen muchísimo tiempo, es salirse un poco del tecnicismo tan propio que tiene, porque ya lo tiene, y entonces empezar a hablar de ethical hacking, de lo que te decía ahora, ingeniería social, y por qué es que nosotros debemos de conocer, como cualquier persona,
las restricciones, las Sí, advertencias, sí, claro. sin necesidad de ser yo un experto en tecnología. supuesto. O sea, ¿por qué es necesario? Bueno, porque efectivamente me pueden estafar, pueden tomar mis datos, los pueden replicar. Bueno, ha habido casos donde la Sí. gente dice, yo no saqué eso y en el banco aparece que fue usted. ¿Verdad? Una serie de elementos que son necesarios y la gente, como dice usted, la gente mortal debería conocer. Es una necesidad diaria, o sea, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Me decía mi papá, que tiene 83 años, ay, tengo que aprender, ir a la sucursal, hacer la sucursal bancaria en línea. Y yo, ay, papi, pobrecito, ellos eran de los señores en pandemia que iban con su mascarilla porque tenían que ir a pagar el recibo de luz y agua al banco. Y yo, papi, no, yo se lo pago en línea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que a esas personas que nos cuesta a la tecnología, que están todavía, que no crecieron con esa tecnología como nuestros hijos y como todos los que vienen atrás, entiendan cómo utilizarla para el bien, ¿verdad? Y que se faciliten su vida también y que no tengan ese miedo y ese susto. Mi mamá dice, ay, pero no me pasa nada si comparto eso en Facebook, porque ya tiene cuenta de Facebook. Entonces, yo, no, mami, tranquila, si usted no escribe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno les enseña a ese tipo de personas? Y de ahí nace otro proyecto. Vieras que este proyecto fue muy lindo. El año pasado quería contarles uno de ciberseguridad. Fue un programa que mi esposo y yo quisimos desarrollar con niñas y jóvenes de aldeas SOS. De las aldeas infantiles SOS buscamos un grupo, y de Hogar Siembra, buscamos un grupo de 15 muchachas que estuvieran capacitándose con nosotros en ciberseguridad para que después de que salgan del programa y del programa de cuidado, a los 18 años que ya les cortan esa ayuda y salgan a la vida real a conseguir trabajo, tengan esas habilidades basadas en ciberseguridad. Entonces, vieras que fue casi 6, 7 meses intensivos de ese programa. Estuvo muy lindo, trabajamos con chicas con unas necesidades increíbles, ¿verdad? Porque no es lo mismo con personas que tienen dónde comer y demás. Ellas solo reciben lo justo y lo necesario, no tienen ese extra. Y un día las llevamos a un evento y les trajimos McDonald's y me decía uno, Titi Lorna, ¿usted se va a comer esa hamburguesa? Y yo, no, Mari, ¿por qué? Y me dice, no, yo la quiero. Claro, tomala. Y ella lo que hacía, ya tenía la hamburguesa de ella, otra compañera como que no se la comió, tenía una segunda hamburguesa y tenía mi tercera hamburguesa. Entonces, dice, qué hambrienta. Sí, pero no se las comió. Lo que hizo fue que se comió la suya y guardó 2. Para llevárselas a alguien. Para compartirla. Y me dice, bueno, y si no, mañana me la como. Qué divina, sí, claro, ¿verdad? Porque ella tenía esa necesidad de que hoy hay y no sabemos cuándo va a volver a repetirse. Que así es, lo que pasa es que a veces se le olvida. Eso es un desafío. Había otro desafío de que todos los ciberseguridad está en inglés, la mayoría de documentación, decimos pentesting, decimos phishing y todos son palabras en inglés. Ethical hacking, sí. Ethical hacking, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía ella? Ella me decía, mira, pero es que nosotros no sabemos inglés, ¿y por qué no lo ponen en español? No podemos poner en español, la mayoría del contenido de ciberseguridad está en inglés. Y si usted lo habla en inglés, lo va a entender muy claramente con otros y tal vez en español no, ¿verdad? Porque es un idioma universal. Exacto. Entonces, es decir, ¿verdad? Entonces, fueron varios retos que tuvimos que ellos. El desafío de aprender. El desafío de la parte de inglés, el desafío de que tengo miedo a la tecnología, les dimos un equipo en físico, computadora, portátil, audífonos, todo, ¿verdad? Para que ellos tuvieran para poder recibir las clases que eran virtuales con los expertos en ciberseguridad y tecnología. Le dimos clases también de cómo formar un currículum, clases sobre utilizar las redes sociales como LinkedIn, ¿verdad? Que es algo en un futuro los van a tener que necesitar. Entonces, varias cositas trabajamos en ellas en ese proyecto. Es algo que queremos retomar este 2024, pero ahí vamos. Son varios proyectos que tenemos ahí en mente, pero fue una experiencia lindísima. Entonces, ahí estamos. Súper bien, Lorna. Para ir cerrando, me gustaría tal vez, recordar que este espacio es facilitado por el Colegio de Profesionales de Informática y Computación y agradecer a nuestro amigo Josué que siempre nos apoya con toda la parte técnica, ¿verdad? Que no lo lograríamos sin él. Ya para ir cerrando, Lorna, algunas palabras para las chicas que nos escuchan, para los chicos que también nos escuchan, que yo sé que tienes uno en casa, un He4She, que siempre están apoyando a las mujeres a construir esos proyectos, ¿verdad? Porque definitivamente hay cosas que no lograríamos si no tuviéramos a alguien que nos apoyara. Claro. Entonces, un mensaje final y, por supuesto, ese cierre para darle a la entrevista con respecto a la gamificación, ¿verdad? También algún mensaje que quiera compartir
Claro que sí, no, primero muchísimas gracias a vos por la invitación y a CEPIC por estar hoy aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creo que la tecnología llegó para quedarse, no le tengamos miedo, busquemos, tengamos información. Como les decía, no tenemos que ser expertos en ciberseguridad, expertos en gamificación, expertos en educación, busquemos a otra persona que nos apoye en el tema, ¿verdad? Creo que estamos listos para compartir ese conocimiento y aparte de eso es atreverse a hacer algo nuevo, ¿no? En gamificación es diviértanse, busquen juegos, desempolven juegos, sirve para cualquier cosa, búsquenlo, me pueden escribir ahí por las redes sociales, Lorna Peraza, con todo gusto, yo los puedo apoyar, de verdad, creo que lo bonito de esto es compartir, de generar esa comunidad de personas que estamos en este ámbito, ¿verdad? Que no comentaste la comunidad, puedes aprovechar el espacio, sí. Tenemos una comunidad de gamificadores, de todas las personas que se certifiquen conmigo. Es una certificación de 3-4 días donde trabajamos y les enseñamos a utilizar la gamificación con la parte teórica, cómo diseñar juegos y demás, para que después se vuelvan como Cintia y sean unas personas expertas en gamificación y estemos en esa comunidad que compartimos. A mí me sirvió este juego, yo utilicé esto, lo podemos usar. Eso me encanta. Es esta comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir. Y para todos hay en la viña del Señor, como digo yo. Así es. De verdad que muchísimas gracias por el espacio. Atrévanse a jugar, amen la tecnología y acostúmbrense porque esto va más cada día volando, ¿verdad? La inteligencia artificial y todo lo que podemos ver hoy en día. Lorna, muchas gracias a vos. La verdad que el espacio es súper lindo, ¿verdad? Y ojalá que podamos pues seguir viendo esos avances en proyectos que definitivamente, como dijiste, en gamificación, en ciberseguridad, son temas que van circulando y van avanzando, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos involucrando y siempre estar informados, yo creo que esa es la clave. Sí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro espacio. ¡Hasta luego!